Me parece que más o menos, están todos calladitos. Bueno, Juana, menos mal. Bueno, creo que ya están todos. Si no, porfa, le pasen el aviso a los que no se han conectado. Ustedes saben que la semana pasada vimos así como un boom, una explosión de toda la parte teórica de los reinos eucariotas. Y el día de hoy vamos a terminar con una partecita que quedó de Reino Animalia, que es la parte de Celomados, que es muy cortita, la vamos a ver más o menos en la mitad de la clase. Y con eso terminamos la teoría de esta parte de Reino Animalia y de toda la parte de reinos. Entonces, primero y principal, el día de mañana, martes, vamos a hacer el TP evaluatorio de Protista y de Fungi Plantae. O sea, 2 TP, porque son cortitos y sobre todo el de Fungi es re cortito. Entonces, vamos a hacer esos 2 TP. El día miércoles vamos a trabajar con el TP de Animalia y el día jueves rinden. ¿Qué unidades rinden? Desde la 10 hasta la 15. O sea, desde diversidad biológica, virus, reino monera, reino protista, reino fungi, reino animalia, todos. Ahora, tanto en presencialidad como en virtualidad, vamos a hacer exactamente lo mismo. Quiero que sepan porque ustedes en esta semana están asignados para la presencialidad. O sea, que el que mañana le toque ir al instituto tiene que llevar impresos o descargados, que yo se los voy a pasar en la tarde, el TP de fungi y de protista, que son los que vamos a hacer mañana. Los que vayan el miércoles tienen que ir también con el TP descargado de Animalia y los que vayan el jueves van a rendir presencial. Todos los demás van a hacer las mismas instancias en la virtualidad. No vamos a hacer como los otros exámenes anteriores en donde toda la semana han estado rindiendo, porque hasta el día jueves no se va a habilitar la instancia de examen, así que van a rendir la mayoría en virtualidad y solo los que están en la burbuja 5J son los que, bueno, en este caso van a tener la oportunidad de rendir de forma presencial, ¿sí? Eso por el trabajo de esta semana. Ahora, en paralelo, junto con los TP y junto con la actividad de hoy, que terminamos, como les digo, la teoría a la mitad de la clase, hemos organizado unas actividades de repaso que van a trabajar en grupitos, tanto hoy como mañana y como pasado, para ir repasando desde la unidad de virus, monera y todos los patógenos de todos los reinos eucariotas también, con la intención de que ustedes, haciendo y completando estas actividades de repaso en grupos y después compartiendo ese trabajo colaborativo con su grupo en general, van a tener un resumen de toda esta parte de diversidad que si lo hacen bien y se abocan a terminarlos, son los resúmenes que después les van a servir para sustento, para agarrarlos en noviembre cuando estemos repasando para el final en diciembre y en todo este proceso interno no tener que ponernos a repasar estas unidades de diversidad de otra manera, de otra forma en paralelo. Estas actividades de repaso, talleres de integración, generalmente nosotros lo hacíamos en noviembre o diciembre porque tenían el tiempo por ahí de resolverlos y de fijarlos porque rendían en febrero, ¿sí? Pero hay actividades que nosotros hemos reorganizado en base a esta nueva planificación de la facultad para rendir en diciembre. Por eso les digo que es muy importante que los realicen. Sé que algunos son medio reticentes al trabajo en grupo, pero necesito que se animen a trabajar, a charlar entre ustedes, porque nadie va a compartir esta instancia de estar rindiendo en el momento y de tener que organizarse como ustedes mismos, ¿sí? Y muchas veces cuando uno está solito, hay algunas cosas que puede hacer solo, como por ejemplo las lecturas previas del material y la elaboración de sus propios resúmenes personales, está bueno hacerlo solo, pero hay otras actividades en grupo que debatiendo entre los demás pueden generar hasta grupos de estudios que les van a ser sumamente productivos antes de llegar a diciembre, que es la instancia final. Como son actividades de repaso, que por ahí entre que se organicen en grupo, vean cómo lo hacen, si trabajan por un Google Doc o arman un grupito en WhatsApp o vuelven a armar una llamada, por ahí no las vamos a terminar de resolver en la mañana. Entonces, una invitación para que trabajen en paralelo con estos grupos de trabajo en la tarde también. O sea que lo más probable es que hoy no terminen la actividad que está asignada para hoy, sino que tengan que continuarla en la tarde. Se juntan con su grupito en la tarde y uno dice, ay, pero me voy a juntar en la tarde y en realidad no puedo porque tengo que estudiar y me voy a atrasar. No, si las actividades están guiadas para que ustedes estudien y puedan entre el lunes, martes y miércoles hacer un repaso de estas unidades y llegar bien al examen del día jueves, ¿sí? Ya les voy a explicar igual bien cuando terminemos esta parte de Celomado cómo vamos a dividir los grupos y cómo vamos a trabajar y después lo comparten directamente por el grupito de WhatsApp, el grupo 5 y lo comparten entre todos. Como todos los grupos van a estar trabajando de la misma manera, yo después voy a subir los documentos de forma colaborativa en el Moodle para que ustedes no solo vean su trabajo de los del grupo 5, sino de los otros chicos también. Entonces uno dice, ah, mira, este grupo hizo un esquema re bueno de esto, bueno,
y van construyendo, robando datos de unos u otros y se construyen sus propios resúmenes para poder repasar en noviembre antes de los globales finales. ¿Sí? ¿Alguna duda con alguna de estas instancias antes de que empecemos la parte teórica? ¿No? Bueno, arrancamos entonces con esta partecita de celomados, que era lo que había quedado pendiente de Reino Animalia, ¿sí? Con la Dani ya vieron que era un acelomado, que era un pseudocelomado, vieron ejemplos de gusanos planos en los acelomados, o sea, el filum platelmintos, vieron también ejemplos del filum más importante, digamos, o más numeroso dentro de los pseudocelomados, que es el filum de los nematos, y lo que nos queda ver son todos los grupos de animales que sí tienen una cavidad verdadera dentro del mesodermo, que son los que se llaman celomados, y que esa cavidad interna se tabica, por eso forma mesenterios, como me sale en la imagen en donde me compara los distintos tipos de animales de acuerdo a esta cavidad, y en el cual también formamos parte nosotros, junto con un grupo extenso de animales. Estos celomados se subdividen en protostomados y deuterostomados de acuerdo a un patrón de segmentación, como le sale acá, de la célula huevo o cigoto en el embrión, y además el desarrollo a partir de un parámetro que es un orificio que se arma en el estadio embrionario, que se llama blástula en el animal, y ese primer poro, que es el blastoporo, en los protostomados forma la boca y en los deuterostomados forma el ano. Estas dos características, que no son las únicas, son las que tomó la facultad como ejemplo para que ustedes puedan diferenciar estos dos grupos. Yo les he puesto acá en el Power una imagen que no está en el cuadernillo porque no sale ni en Campbell y Rees, ni en Curtis, ni la Facu no lo toma en cuenta, pero para que más o menos quede de una forma más gráfica y se reubiquen, cuando este estadio de blástula, que es un estadio embrionario en el cual después de que se empieza a dividir el cigoto y me queda una masa sólida de células, se empieza a formar una cavidad, como se visualiza acá, y este estadio se lo llama blástula, que nosotros ese estadio de blástula se llama blastocito y lo vamos a ver en desarrollo embrionario en el ser humano, ¿sí? Pero en realidad en todos los animales se arma este estadio de blástula. Y este estadio de blástula se empieza a cavitar, a formar una invaginación, que es un primer poro, que se llama blastoporo, y en un protostomado ese poro forma la boca. Después se sigue extendiendo todo este tubo y termina formando el tubo digestivo, que después se va a formar el segundo orificio, unificándose esta invaginación con la pared externa del animal, formando después el futuro ano para formar todo el tubo digestivo. Pero lo importante es que en el protostomado, el primer blastoporo o tabicación o invaginación de este estadio forma la boca. En cambio, en el deuterostomado, ese poro o ese blastoporo forma el ano y no forma la boca. Forma el ano, después se forma todo el tubo digestivo y se termina formando en última instancia lo que sería la futura boca del animal. Y con respecto a la segmentación, que es la segunda característica que me salía ahí, yo tengo una célula huevo cigoto que se divide, se forman dos, de 2 se divide en 4, de 4 en 8, de 8 en 16, hasta un estadio que se llama mórula. Y fíjense la diferencia en esta segmentación, que ya se empieza a ver como que hay una forma como en caracol o espiral. Es más, acá cuando tienen el embrión, digamos, dividido en 8 células, fíjense cómo se ve esta tabicación de las 4 células y las 4 que están arriba ya están como giradas o rotadas. Esto es la segmentación que me sale acá, en este cuadrito, de forma espiral. En cambio, en el deuteroestomado se forma radial. ¿Ven? Se divide en 2, este 2 en 4, este 4 en 8, entonces me quedan bien ubicadas las células después cuando se dividen en 16 también. O sea que yo lo parto por donde sea el embrión y veo en realidad estas 4 células de acá son iguales a estas, o si lo parto así, esto se ve igual a esto, ¿sí? A diferencia de esto, que como ven, es como una espiral. Ojo con este tipo de segmentación, chicos. Esta es la segmentación del embrión, radial o espiral, pero igual, cuando se termine de tabicar y de formar la blástula, igual estos dos tipos de animales, que son celomados, tienen simetría bilateral. O sea, no se confundan esto de segmentación radial con la simetría, porque la simetría radial la tenía un pólipo, una medusa, o sea, los cnidarios. Todos los otros animales que hemos visto, acelomados, pseudocelomados y celomados, son de simetría bilateral.
Pero dentro de los celomados, el embrioncito se divide de forma radial o espiral y desarrolla en el blastoporo, la boca o el ano para clasificarse en protostomado y deuterostomado. Los protostomados son un poquito menos evolucionados o son, digamos, se originaron primero en la historia evolutiva de estos celomados y después en segunda instancia los deuterostomados. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya eventos de especiación que generen nuevos protostomados o deuterostomados. Pero en este esquema general de los animales, para que ustedes se ubiquen, dentro de los protostomados están los moluscos, o sea, un pulpo, un calamar, un caracol, están dentro de este grupo, un anélido, donde están las lombrices de tierra o las sanguijuelas, y los artrópodos, que son un filón sumamente abundante en los animales, ¿sí? Están todos los insectos, todos los arácnidos, los miriápodos, que son los 100 pies y los 1000 pies, que de hecho, para que se den una idea, el 80% de los animales son artrópodos, o sea, que tienen una diversidad impresionante este grupo. Entonces, si bien la facultad no me pida que yo sepa en detalle ningún tipo de protostomado, sí en este esquema general que tienen desde la página 2 hasta la 4, es importante que ustedes vean como el esquema general de decirme, a ver, me están hablando de un protostomado, ¿de qué tipo de animal me están hablando? Porque cuando yo vea la evolución del sistema circulatorio me van a decir, miren, los moluscos tienen un sistema circulatorio abierto, en cambio los anélidos tienen un sistema circulatorio cerrado, no sé, con 5 pares de corazones, y yo tengo que, eso me lo da ese dato después, cuando veo sistema circulatorio, y si no tengo este esquema general de los animales, me veo como que me pierdo. Dentro del grupo de los deuterostomados tenemos 4 filum distintos, que son ketognatos, hemicordados, equinodermos, donde están las estrellas de mar, y bueno, y los cordados, que son los que vamos a ver más en profundidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad, si bien existen todos estos grupos, la facultad no me pide ni que vea el desarrollo de los protostomados de cada uno de los filum, ni tampoco la mayoría de los filum de los deuterostomados, y solo el que vamos a ver más en profundidad en su clasificación es el filum de los cordados, del cual obviamente pertenecemos nosotros. Dentro de estos cordados, la palabra cordado deriva de una estructura que tienen todos los cordados que se llama notocorda. Sin embargo, no es la única característica que tienen los cordados, sino que hay 4. Estas 4 características comunes son la notocorda, que es una estructura en el eje longitudinal del animal, flexible, que está en todos los embriones de los cordados, pero que después se puede perder. O sea, que esta notocorda embrionaria puede estar en el embrioncito y después perderse. ¿Por qué se pierde? Porque la notocorda está entre medio del sistema nervioso central y el tubo digestivo. Y como es un eje en el desarrollo del embrión, es como que me da el eje de la simetría bilateral en el desarrollo de este cordado, pero después, por ejemplo, hay en muchos cordados en donde este cordón nervioso se envuelve en una estructura, como es la columna vertebral, como nos pasa a nosotros, y la columna vertebral es como que invade todo ese espacio en donde estaba la notocorda. Entonces la notocorda queda como unos pequeños residuos de cartílago entre medio de los cartílagos intervertebrales de esa columna vertebral, pero no aparece en el adulto, porque hay algo como que la reemplaza. Sin embargo, irán en algunos grupos, como en un cefalocordado, incluso en algunos, como los peces agnatos o algunos peces cartilaginosos, donde la notocorda no solo está en el embrión, sino que permanece en el estadio también adulto. O sea, nace el individuo y en el adulto permanece la notocorda. En otros se pierde, pero en todos los embriones está presente. Lo mismo pasa con el cordón nervioso dorsal hueco. El cordón nervioso deriva de estos cordones que ya estaban desde los platelmintos y nematos en este proceso que vieron con la Dani que tienen todos los animales, que se llama cefalización o encefalización, donde el animal concentra todo, digamos, en la región anterior, la mayor cantidad de los receptores sensoriales y el lugar en donde después en un futuro va a estar ubicado el gran cerebro, ¿sí? O el encéfalo en realidad, que está presente en estos cordados, y después una extensión, un cordón nervioso, que al principio eran 2 y después se unificaron, pero que en todos los animales está en la región ventral. Por ejemplo, una lombriz de tierra o incluso un insecto, como se arrastra en el piso, la parte dorsal es la que protege a la región ventral. Entonces, el cordón nervioso en la mayoría de estos animales está en la región ventral.
¿Cuándo se dorsalizan estos cordados? Es el primer momento en donde este cordón nervioso está dorsal y uno dice, ay, pero ¿por qué lo tengo dorsal si va a estar más desprotegido? Y porque en los cordados aparece esta estructura que envuelve o que protege a este cordón nervioso que se va formando este inicio de la columna vertebral. Entonces, de alguna forma, el estar dorsalizado me permite que en la región ventral se desarrollen otros tipos de órganos, o digamos, todos los órganos digestivos o los órganos reproductivos o los órganos excretores, digamos, se desarrollen mucho más en esta región ventral y que el sistema nervioso pase a esta región dorsal. Otra característica que tienen todos los embriones de los cordados son las hendiduras faringobronquiales, que son como unos tajitos que se ven acá en el costado. Deben haber visto alguna vez a un tiburón o a cualquier tipo de pez cartilaginoso que se le ven esos tajitos, que en realidad son las branquias, son el sistema respiratorio que tienen estos peces, y no es que en un pez óseo no esté. O sea, si bien yo le veo estos tajitos a los tiburones, si yo veo, no sé, un salmón o cualquier pez óseo, en realidad veo un solo tajo porque hay un opérculo que es como una tapita que me tapa esas hendiduras faringobronquiales, pero no es que no existen, es que están tapadas o cubiertas por una estructura, pero estas hendiduras faringobronquiales que estaban en el embrión se transforman después en las branquias. Y uno dice, bueno, pero nosotros no tenemos branquias, no tenemos ni tapado como un pez óseo eso. No, porque en nosotros se invaginó y formó toda la estructura de la faringe, de la principal parte de los bronquios, porque nuestro embrión sí respira en el agua, que en realidad no hace un sistema de respiración porque está comunicado, por ejemplo, nosotros con una placenta, pero sí en un animal en donde sigue estando en un huevo, por ejemplo, amniota, en donde está rodeado de agua. Nosotros todos tenemos un desarrollo, todos los cordados incluso también, tenemos un desarrollo embriológico en el agua, que después se hace aéreo. Entonces esta hendidura faringobronquial está en todos los embrioncitos y después los que van a tener respiración pulmonar como nosotros, se va a perder este resabio evolutivo de la hendidura faringobronquial en el embrión porque se va a formar la faringe o se va a formar los bronquios y van a formar los pulmones internos que van a respirar a través del aire. Pero esa hendidura, ese resabio evolutivo del cordado de nacer y desarrollarse embriológicamente en el agua, está en todos, ¿sí? Lo mismo pasa con la cola postanal, que la cola lo tienen todos los embrioncitos y después de este desarrollo embriológico en muchos de ellos desaparece. Eso quiere decir que cuando yo veo un embrión de cualquier tipo de cordado, me encuentro con esta estructura que es la notocorda, por arriba el cordón nervioso dorsal hueco, las hendiduras faringobronquiales y la cola postanal que lo tienen todos, aunque después se puede ir perdiendo. Miren, chicos, es asombroso ver cómo en el periodo embriológico yo veo un embrión de un humano, de un pollo, de un, no sé, un tiburón, un delfín, un caballo, lo que sea, son tan parecidos. Están presentes todas estas características y de hecho la embriología comparada es una de las evidencias de la evolución. Si bien obviamente en la época de Darwin no pudo ponerse a comparar esto y compararon más registros fósiles, a medida que iba avanzando la ciencia, la embriología comparada, incluso antes que la taxonomía molecular, me ayudaba a decir, che, es imposible que haya un patrón o un diseño inteligente como el que definen los creacionistas, en el cual yo vea un delfín tan distinto, no sé, a una gallina y a un ser humano, y sin embargo en los embriones sean tan parecidos, con patrones estructurales prácticamente iguales que después se van diferenciando. Entonces ya cuando esté en la etapa fetal, bueno, ya el feto de un ser humano no es igual que el feto de un pollo o el feto de cualquier tipo de pez, pero sí en el estadio embriológico existen estas características, digamos, primitivas que comparten absolutamente todos los cordados. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. ¿No? Bueno, dentro de este grupo de los cordados a la vez hay 4 subfilum. Como Marty, por ser celomados. Por ser celomados comparten el patrón de tener un celoma. Esto lo comparten los cordados, no todos los celomados, ¿eh? O sea, el celomado tiene en el desarrollo embriológico un celoma, ¿sí?
pero en el embrión de todos los cordados aparecen todas estas características, como en el embrión de los celomados aparece en todos un celoma. Sí, obviamente en el embrión. El desarrollo embriológico es algo sumamente emocionante de estudiar y comparar, y la verdad que esta anatomía comparada, por ahí algunos que son veterinarios ven algunos patrones embriológicos encima de animales que nos aboquemos más, digamos, a atender, ni siquiera ven de todos, pero es algo que se dedica en esa investigación. Nosotros, chicos, vamos a ver la embriología y todas estas estructuras de cómo se van desarrollando en el embrión humano nada más. O sea, la última unidad que vamos a ver en biología, que es desarrollo embriológico, vamos a ver el desarrollo del embrión humano. O sea, acá vemos como parámetros generales de cómo clasificarlos, pero ni siquiera vamos a ver los patrones de otros animales, porque bueno, no está, imagínense que no ven ni la clasificación, menos el desarrollo embriológico, que es un quilombo verlo de cada uno, solo vamos a ver la embriología del ser humano. Bueno, dentro de este grupo de los cordados, como les estaba diciendo recién como filum, hay en realidad dentro de ellos varios grupos que los podríamos agrupar como subfilum, de los cuales este libro, el de Camper y Riis, me nombra a 3 filum principales, subfilum, perdón, que serían cefalocordados, urocordados y craneados. Otra vez, de la clasificación de este filum en 3 subfilum, tengo que conocer la clasificación de los 3 subfilum, pero solo vamos a desarrollar el subfilum de los craneados. Que la verdad es que el grupo más numeroso dentro de los craneados es el de los vertebrados, y por eso en realidad en las unidades, recuerden que esto lo vemos del libro de Campbell y Riis, pero en las unidades que veíamos de Curtis me hablaba del subfilum vertebrata, o sea, de los vertebrados, porque es como, casi como que son sinónimos. ¿Cuál es la única diferencia? Y yo en realidad se los agrupé acá para que lo tuvieran en cuenta también al subfilum vertebrados. Esta primera característica que tienen acá, que es la columna vertebral, en realidad hay algunos craneados muy chiquititos, son unos grupos casi insignificantes, pero se descubrieron algunas de estas especies acuáticas que son como un tipo de pez que tiene cráneo, pero no tiene columna vertebral. Entonces por eso le pusieron el nombre de craneados y no de vertebrados. Y dentro de los craneados, el 98% de los craneados son vertebrados. O sea que la única característica que los craneados no comparten, pero sí todos los vertebrados, es la presencia de la columna vertebral. Pero todas las demás sí están presentes en todos. ¿Cuáles son esas características? Esta columna que recubre la médula y el cráneo que recubre el encéfalo, la notocorda y las hendiduras en el embrión, como vimos recién, pero hay en algunos, por ejemplo, los peces agnatos y cartilaginosos, en donde la notocorda persiste, o sea, está incluso en el estadio adulto y no solo embriológico, en todos los demás desaparece. Las hendiduras, que si bien en todos desaparecen, el grupo de las especies acuáticas, como todos los peces y las larvas de los anfibios, porque los anfibios se desarrollan y después sufren un proceso de metamorfosis y se transforman en el adulto distinto. No sé si alguna vez han visto un renacuajo de una rana o de un sapo, que es como un espermatozoide grande, o sea, tiene hasta cola, y la rana y el sapo son anuros, o sea, no tienen cola. Es completamente distinto. Bueno, la larvita del anfibio sí es acuática, entonces tiene hendidura, pero después cuando pasa al adulto ya desarrolla otro tipo de estructura para respirar y no esas hendiduras. Tienen una cubierta externa que la tienen común todos los animales, que es la epidermis, pero además de eso tienen un refuerzo en una capa interna que se llama dermis, una diferenciación en músculo liso y estriado que recubre a los órganos, el músculo liso, y el estriado recubre al esqueleto interno, óseo cartilaginoso, para permitir el movimiento. Y bueno, después hay otras diferenciaciones que tienen que ver con los sistemas de órganos, que ahora vamos a ver un grafiquito de cómo comparar los distintos tipos de vertebrados, pero que esto imagínense que lo vamos a ir viendo en cada uno de los sistemas de órganos que vamos a ver, ¿sí? Del ser humano, y lo vamos a comparar con los otros animales. Por ejemplo, el sistema respiratorio vamos a ver todos los tipos de respiración. Bueno, ¿cuál es la respiración cutánea, la respiración traqueal, branquial o pulmonar? Bueno, las branquias y los pulmones aparecen en estos vertebrados. El sistema circulatorio, ¿qué tipos de sistemas circulatorios hay? Sistema abierto, sistema cerrado, cerrado simple, cerrable doble, completo. Bueno, en todos los vertebrados hay un sistema vascular cerrado. Quiere decir que el corazón bombea todo el cuerpo y toda esa sangre vuelve al corazón. En el sistema excretor ya tenemos riñones, a diferencia de otros sistemas excretores. Ustedes vieron que los gusanos planos, por ejemplo, tenían las células flamígeras, o que los
los gusanos redondos tenían como un intento, en algunos se excretaba directamente por la superficie corporal y otros tenían un intento de una célula especializada que se llamaba retene o célula renoidea. Bueno, acá ya existe como un intento de riñón. Y con respecto a la termorregulación, hay algunos de estos animales que regulan su propia temperatura con mecanismos internos, que se los llama homeotermos, y otros que dependen más de la temperatura corporal, que se llaman poiquilotermos. La realidad, chicos, es que si yo tengo que clasificar dentro del subfilum de los craneados o vertebrados, me voy a encontrar con una clasificación que se llama clase. Pero históricamente, de una forma fenética y no cladística, se han descrito estos 5 grandes grupos de vertebrados que nos los vienen diciendo desde la primaria. Si se acuerdan, en la primaria nos hablaban de los peces, los anfibios, los reptiles, los mamíferos. Esta clasificación de estos 5 grupos es como muy importante porque hay muchas diferencias marcadas entre ellos. Ahora, si yo me voy al cladismo, los peces no son una clase. Son una superclase en la cual adentro hay muchas clases distintas, de las cuales depende la bibliografía. A veces nos encontramos 5, 6, 7 clases distintas, pero tenemos los peces agnatos o la división en mixines y lampreas, los peces pulmonados, los peces óseos, los peces cartilaginosos, los peces... Como que hay una gran familia de la cual de los peces pulmonados se habría encontrado el resabio evolutivo del cual derivaron los tetrápodos. La palabra tetrápodos también es una superclase que me incluye anfibios, reptiles y mamíferos. No así las aves, porque así como peces no es una clase, es una superclase, ave no llega a clase, es una subclase porque, como ya hemos visto en el cladismo, el ave es un tipo de reptil. Entonces, los tetrápodos, que son animales de 4 patas, que estarían anfibios, reptiles y mamíferos, se vuelven a subdividir en anfibios, que es una clase, y en tetrápodos amniotas, que desarrollan un huevo que tiene amnios, que sería reptilia, una clase, mamalia, otra clase, y las aves estarían dentro de la clase de reptilia. O sea que taxonómicamente hablando, como clase, hay muchas clases de peces, la clase anfibio, la clase reptil y la clase mamaria. Y las aves están adentro. Sin embargo, como nosotros también vimos en la unidad de diversidad biológica, la escuela evolucionista, y no así la cladista, me dice, bueno, che, pero las aves son muy distintas a los reptiles, entonces está bueno que yo haga una diferenciación o los vuelva, es más, comparten muchas de las características como ven acá con los mamíferos y no con los reptiles. Entonces, evolutivamente, la presión evolutiva fue tan grande que algunos evolucionistas dicen, bueno, no, dale, separá y estudiá a las aves y a los reptiles por otro lado. Y los peces, por más de que sean todas clases distintas, hay muchas características en común y muy distintas a los tetrápodos, que se diferenciaron mucho por el ambiente terrestre, entonces a veces se los incluye todos juntos. Conclusión de todo esto, estas diferenciaciones que tienen acá de los 5 grupos son importantísimas. Todas las unidades que vamos a ver a continuación les van a nombrar en la evolución del sistema circulatorio o de la termorregulación o lo que sea estos 5 grupos. Sepan que son importantes estudiar los 5 grupos de vertebrados, pero estos grupos no son grupos cladísticos. Desde el cladismo no son una clase individual cada uno, pero sí es importante estudiarlos por separado en cuanto a algunas características que incluso son sinapomorfias muy marcadas. Por ejemplo, todos los peces, por más de que sean clases distintas, tienen escamas que cubren su cubierta externa. Escamas que también están presentes en los reptiles, y ojo, hay algunas aves que también tienen escamas en las patas, ¿sí? No en todo el cuerpo, pero tienen escamas también. Sin embargo, en los anfibios es una característica que no está presente porque tienen un cuerpo liso que también les sirve para respirar y algunas glándulas para hidratar el cuerpo, pero es una característica que no aparece en ellos. Y que hay como novedad evolutiva la cubierta externa de un ave con plumas o de un animal con pelos, que es diferencial. Cada una de estas características, chicos, los vamos a ver en unidades distintas. A grandes rasgos les voy a definir algunos patrones para que este cuadro no tengan que estudiárselo nada más de memoria y no entiendan nada, pero sepan y tengan la tranquilidad que vamos a estudiar la estructura en cada uno de los sistemas de órganos. Dentro de la respiración, en los vertebrados existen 2 tipos, branquias o pulmones. Como dijimos recién, las branquias están especializadas, vienen de estas hendiduras faringobronquiales y están especializadas para respirar en agua. Entonces, el anfibio, la larva del anfibio,
tiene larva y todos los peces también. Sin embargo, ya en los anfibios, en el adulto, acompañado con la respiración cutánea, aparece la respiración pulmonar o aérea y todos los demás tienen respiración pulmonar. Incluso un cetáceo, que es un mamífero acuático, como un delfín, una ballena, tiene pulmones. Por eso tienen ese agujero, ese oráculo por el cual sacan aire, que lo deberán haber visto en todos los delfines y bueno, en todos los cetáceos en realidad, y tiene que ver con que, a ver, pueden como aguantar el aire durante un montón de tiempo abajo, pero siempre están cerca de la superficie y por eso salen a respirar, ¿sí? Porque no tienen branquias, no pueden respirar por branquias y siempre dependen de esta respiración pulmonar, ¿sí? Por algunas presiones evolutivas el cetáceo se igualó a un ecosistema acuático como un pez, pero en realidad ya viene del mamífero ancestral que ya pobló la Tierra. Ya el anfibio ancestral pobló la Tierra y todas estas formas de vida sí o sí son terrestres, aunque algunas pueden acompañar esta con otro curso evolutivo, pero no a través de un proceso de diferenciación de las estructuras iniciales, sino de evolución divergente, que después por las presiones evolutivas con otros individuos se generaron algunas analogías como esto, como la forma anatómica que tiene un cetáceo, pero todos respiran por pulmón. Con respecto a la circulación en todos los vertebrados es cerrada, como dijimos recién, la sangre sale del corazón, vuelve al corazón, pero la diferenciación en los tipos de circulación tiene que ver con el corazón. La circulación simple de un pez quiere decir que su corazón tiene dos cámaras, una aurícula y un ventrículo del cual sale la sangre y una aurícula del cual regresa la sangre al corazón. Pero en los anfibios se empiezan a tabicar las aurículas, o sea que estos corazones tienen tres cámaras, dos aurículas y un ventrículo, y recién en las aves y en los mamíferos se tabica por completo el ventrículo y el corazón tiene dos aurículas y dos ventrículos. Con la ventaja que al tener dos aurículas y dos ventrículos, ¿por qué la circulación es doble? Porque hay una circulación que va al pulmón y se oxigena y otra que va a todo el cuerpo. Entonces como que el animal puede separar la sangre oxigenada de la desoxigenada, que eso no pasaba en los otros animales, se va como mezclando, ¿sí? Logra diferenciarse perfectamente en aves y mamíferos. Con respecto a la termorregulación, poiquilotermos quiere decir que tienen como una regulación como más amplia de la temperatura, no tienen mecanismos específicos, en cambio los homeotermos sí. En el aparato excretor, si bien ya hay un riñón o un sistema renal, va evolucionando en su diversificación desde el pronefros y pasa al mesonefros y ahí al metanefros. Vamos a ver un dibujito de esto en excretor, pero para que sepan va como creciendo su sistema de ramificación del interior de ese riñón y llegar hasta el conducto excretor final, obviamente independiente, que es la uretra, para que libere hacia el exterior. Con respecto a la reproducción, salvo las excepciones y ténganlas en cuenta, el ovulíparo es aquel animal que tiene una fecundación externa y un desarrollo externo. O sea, yo tiro las gametas al agua, se unen y forman el huevo y chao. O sea, tipo el pez payaso de Buscando a Nemo que se desvive por cuidar a uno de sus hijitos, no existe, chicos. O sea, sí es verdad que hay peces que son territoriales y tienen como probabilidad de estar cuidando su territorio y de paso cuidan a los huevos, ni siquiera tienen la certeza de que todos esos huevos sean de él. Y la verdad es que el pez, a través de determinadas señales del macho y la hembra, depositan sus gametas, pero medio como que los huevos se crían afuera y chau. No son todos los casos, hay excepciones, de hecho hay tiburones que son hasta ovovivíparos, pero la mayoría son ovulíparos. El ovíparo es el que tiene fecundación interna, pero el desarrollo es externo, o sea, el huevo se pone fuera. Por ejemplo, las aves hacen aposición de cloacas, reparten las gametas y la hembra recepciona las gametas masculinas, se fecunda, desarrolla el huevo y después pone el huevo. Lo tiene que empollar o cuidar, pero está fuera del cuerpo. No participa digamos, del cuidado o la nutrición de la madre durante el desarrollo embriológico. En cambio, el vivíparo es aquel que tiene una fecundación y un desarrollo embriológico interno. Entonces, la hembra, se ha diversificado mucho en los mamíferos este cuidado parental de la hembra para con la cría, ¿pero por qué? Porque se desarrolla en su interior. Incluso en los mamíferos no solo en su interior, sino que cuando nace o se van a parir, las crías lo sigue alimentando a través justamente de estas glándulas mamarias. ¿Hay excepciones? Sí. Una de las más grandes es el grupo de los monotremas, en donde está el ornitorrinco y la equidna,
que son mamíferos ovíparos que ponen huevos. Sin embargo, tienen glándulas mamarias y tienen pelos, que son las dos sinapomorfias de mamíferos, por eso están en este grupo, por más que sean ovíparos. Aparte son medio raros, no sé si alguna vez han visto una imagen de un ornitorrinco, si no, googleenlo, es una mezcla rarísima, es como que yo digo, ¿qué carajo es esto? ¿Un topo, un pato? ¿Tiene pelos, tiene plumas, tiene...? Es como muy difícil de visualizarlo. La quinda es así como un intento de como un oso hormiguero chiquitito en su forma, digo, porque tiene trompa, pero es muy parecido, ya un poco más, algunos no tanto, no tan evolucionados, pero ya es más parecido a los mamíferos. En cambio, el ornitorrinco es una cuestión así como rarísima que ni parece un mamífero, sin embargo están en este grupo. Y bueno, si bien el mamífero ya desarrolla una cuarta membrana embrionaria, que sería lo que protege al huevo en el interior de la madre, que es la placenta, las excepciones que me está nombrando acá, obviamente, además de los mamíferos, son los mamíferos que no son placentarios, que estarían incluidos ahí todos los marsupiales, o sea, los que tienen un marsupio, como el canguro, como un koala, como el demonio de Tasmania, que tienen un marsupio que protege el desarrollo, digamos, del embrión, pero no se nutre de la madre durante el proceso de desarrollo embriológico y fetal. Entonces, está dentro de la madre, pero no hay una comunicación como en la placenta en donde hay una circulación sanguínea que los nutre. Entonces, salvo esas excepciones, para la presencia, digamos, de la placenta, se desarrollan en realidad en su interior, salvo estos mamíferos ovíparos, ¿sí? Esto a grandes rasgos es una presentación de la comparación de los distintos vertebrados, que vamos a profundizar, como les digo, cada vez que vamos cada uno de estos sistemas, cada una de estas cosas las vamos a ver por separado, es una unidad distinta. Entonces ahí nos vamos a encontrar como más diversidad, pero esta es como la introducción a la diversidad dentro del reino de los vertebrados. No hay fíjense que en animales hemos separado y hemos visto a los animales más que nada patógenos, dentro de los platelmintos, dentro de los nematos. No hemos visto un montón de clados donde hay un montón de animales, pero no son patógenos para el hombre. Bueno, estos no son patógenos, obviamente, pero los grupos de vertebrados son los grupos hermanos del ser humano, o sea, dentro del grupo de los mamíferos. Entonces es importante conocer todos los vertebrados para ver de dónde viene la evolución de nuestros propios sistemas de órganos cuando veamos los sistemas del ser humano. Bueno, esto es todo, chicos, de Reino Animalia. Díganme si hay alguna duda antes de que les explique cómo vamos a trabajar estas. Profe, ¿puede repetir lo de doble incompleta y lo de doble, o sea, lo de anfibios y reptiles? La O sea, circulación. si tenía, no, o sea, si tenía dos ventrículas y una aurícula, eso. Si si es simple la circulación, es una aurícula y un ventrículo. Ujú. Si es doble, incompleta, tiene dos aurículas y un ventrículo, que es lo que le pasa a los anfibios y a los reptiles. Y Ahí está. si es doble, completa, tiene cuatro cámaras, o sea, dos aurículas y dos ventrículos. Ujú. Gracias. De nada, no está como muy desarrollado acá, como les digo, porque vamos a ver re en profundidad esto en cada uno. Es más, tienen dibujitos comparados de peces, anfibios, reptiles, cuando veamos circulatorio de esto. O sea, es como cuando uno dice, bueno, vamos a hacer una introducción, digamos, de este tema y después lo vamos a desarrollar más ampliamente en cada uno de los sistemas de órganos, ¿sí? Así que no se preocupen que igual vamos a volver a verlo. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿cuál era el parásito que producía la esquistomiasis? No me acuerdo bien el nombre. Esquistosoma manzoni. Ah, ok. El esquistosoma manzoni es un platelminto de los dos que ustedes tienen que ver. Ustedes tienen que ver a fasciola hepática y esquistosoma manzoni. Están dentro de los acelomados y platelmintos. La fasciola hepática produce fasciolosis o facialosis, o sea, depende cómo hayan hecho la traducción. Y el esquistosoma manzoni produce equistosomiasis. La diferencia es que la fasciola hepática, si bien tienen un ciclo con el caracol, que es el que vieron, la diferencia es que la fasciola hepática, el caracol que hace como de intermediario, deposita los huevos y nosotros nos contaminamos de forma fecal oral comiendo los huevos. En cambio, en esquistosoma manzonino, el caracol de bionfalaria deposita la larva en el agua, entonces la larva nos penetra la piel. Entonces tiene un punto de ingreso distinto. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, ¿alguna otra duda o no?
cada ciclo vital. ¿Me decís, Martín? Bueno, si te referís a cada ciclo vital, lo importante es la data que sale en el cuadernillo que ha priorizado la facultad. O sea, por ejemplo, si a mí me dicen del ciclo vital de estos gusanos o de muchos protistas que tengo que conocer cuál es el huésped intermediario y cuál es el del definitivo, eso sí lo tengo que conocer. Ahora, por ejemplo, hay en algunas partes donde me dice la infección del ser humano se da por, no sé, alimentarse de una metacercaria. Y yo digo, veo el ciclo y digo, tengo el huevo, la cercaria, metacercaria, bueno, todo eso interno, que por ahí está en el dibujito, que incluso se los pusimos en los Power y no son, digamos, dibujos que aparecen en el cuadernillo, es porque es para que les quede un poco más claro de dónde viene, o esa cercaria o metacercaria es un estadio evolutivo, pero no tienen que conocer cada uno de los pasos del ciclo. Pero quién es el huésped intermediario, quién es el definitivo, qué hacen cada uno y todo lo que sale en el texto, sí, es importantísimo. Y en el ejemplo de fasciola, eso, por ejemplo. Tenés que conocer. En fasciola decís, bueno, ¿quién es el huésped intermediario? Y el caracolito del género Limaeva. ¿Qué hace? Deposita los huevos. Bueno, nosotros comemos, o sea, tenemos un contacto fecal-oral. Nos alimentamos de esos huevos y nos contaminamos y después la infección que produce en el ser humano. En ese sentido, el ciclo sí, ese ciclo hay que conocer. En el caso de la tenia, igual. Bueno, ¿dónde está? El huevo es el que se alimenta la vaca. ¿Dónde se deposita en la vaca? En el músculo. Si yo como la carne cruda, lo que me estoy comiendo en realidad ya es la larva del músculo. También tiene contacto fecal-oral. ¿Sí? No, los ciclos, a ver, los ciclos que yo les puse en el Power, o sea, todos los Power de Animalia, de Protista y de todos los que tienen como ejemplos, están puestos para que ustedes tuvieran una idea de qué es lo que sucedía en el ciclo, ¿sí? Pero no para que se lo estudien todo. Ustedes tienen que estudiarse lo que está en el cuadernillo. Es más, chicos, los Power nosotros se los ponemos de forma gráfica, pero fíjense que esos ciclos no los tienen en el cuadernillo. Así que solo los ciclos que están en el cuadernillo son los que tienen que conocer. Le salen muy poquitos, le salen en tenia, en fasciola, le salen incluso en algunos protistas como en giardia. Esos son porque son los ciclos que les ha puesto la facultad como ejemplo. Todos los demás, en los Power nosotros pusimos todos los otros dibujitos de los ciclos vitales para que tuvieran una idea, pero no se los tienen que saber. Se tienen que saber solo los que hay en el cuadernillo. ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta? ¿O duda? Profe, mañana presencial, ¿qué trabajos prácticos rendíamos? El de protista y reino fungi plantae. Bien, gracias. No, de nada. Bueno, vamos a pasar entonces a la actividad para ahora. A ver, les acabo de mandar dos Power que dicen actividad de repaso número 1 y actividad de repaso número 2 al grupito de WhatsApp. Les voy a contar primero de qué se trata cada una de estas actividades. En la primera actividad vamos a hacer un repaso de los virus y de las bacterias patógenas para ordenarlos y poder compararlos en cuanto obviamente a la patología que produce cada uno. No vamos a hacer una simple transcripción del cuadrito que teníamos de los ARN y ADN virus y qué tipo de patología producían, sino que les he pedido que organicen el grupo de virus y algunos nombres detallados si lo hubiere. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el grupo de los herpes virus, hay ejemplos o nombres de herpes virus. El herpes simple tipo 1, que causa una enfermedad, el herpes simple tipo 2, que causa otra enfermedad, el virus de la varicela zoster, que produce otra enfermedad, el virus de Epstein-Barr, que produce otra enfermedad, bueno, y así en cada uno de los grupos. Algunos como significativos y otros en general, que me dice, bueno, el grupo de tal me produce, no sé, los adenovirus. Bueno, pongo infecciones respiratorias, infecciones gastrointestinales y no me han puesto un grupo específico, un nombre. Entonces acá pongo en el nombre el grupo general nada más. ¿Por qué les he pedido los síntomas? Para que busquen 1 o 2 síntomas para que ustedes puedan identificar en una pregunta que les pongan tipo caso clínico de qué estoy hablando, ¿sí? Que esto lo suele hacer la facultad. O sea, fíjense que el Curtis no me habla de síntomas específicos, ni no sé, ni de una tuberculosis, ni de
ni una infección viral como una rubiola, una parotiditis, una varicela, pero sí por ahí me pone un caso clínico y me dice, Juancito fue a la guardia de tal y le encontraron una erupción de tal, fue a, no sé, a acampar a la montaña y se comió tal cosa, entonces me lo presenta todo como un caso clínico, y si yo tengo idea de algunos de estos síntomas, me voy a basar para poder enmarcarlo en mi cabeza. Me va a dar otros datos, obviamente, el caso para que yo lo pueda deducir. Pero este es el trabajo, digamos, que se suma a la bibliografía que tienen de agregar uno o dos síntomas de cada una de esa patología para poder identificarlo y hacerse un cuadro también bien prolijo de las bacterias, en donde voy a registrar el nombre de la bacteria, la clasificación, y acá en clasificación tengo que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, si es gram positiva, gram negativa o no tiene tinción gram, que todos lo van a tener. Porque todas las bacterias patógenas que debemos conocer, debemos saber si es gram positiva, negativa o no se tiñe con gram. Pero le vamos a sumar a aquellos que estén en la clasificación cladística, ¿sí? La cladística era la que estaba, que les decía, qué sé yo, en bacteria hay 12 linajes y después les nombra 9, y me dice, bueno, actinobacterias, cuáles son espiroquetas, cuáles son proteobacterias. Entonces, algunas de estas bacterias patógenas van a tener doble clasificación. Por ejemplo, voy a poner acá Escherichia coli y voy a poner en clasificación la tinción de gram, pero por otro lado voy a poner que también es una proteobacteria. ¿Qué pongo en forma? Y si es un bacilo, si es un coco, una espiroqueta, un vibrio, y qué patología produce en el hombre, ¿sí? Entonces, un registro de absolutamente todos los patógenos. La primera actividad es para registrar y que nos quede en 2 cuadros comparativos todos los virus y todas las bacterias patógenas como resumen de esta como primer partecita. Ahora, esperen un segundo, que dejo de compartir esta. Y la segunda actividad, que la segunda actividad sería la actividad de repaso número 2, que la tienen con ese nombre ahí, es un repaso que en realidad tiene que ver con una comparación un poquito más profunda y un cuadro de resumen de todo lo que hemos visto en reino Monera. Sin los patógenos, porque los patógenos van a estar en el otro cuadro que trabaja el grupo que esté comparando con virus, ¿sí? Estas actividades del repaso de Monera van a intentar que separemos, por un lado, todas las diferencias en arcaea y bacteria. Diferencias. Por ejemplo, los linajes que son distintos, qué diferencias hay en las polimerasas, en los ribosomas, la membrana plasmática, uno tenía un tipo de fosfolípido, el otro. Todo lo que sea diferente. Lo que sea igual, vamos a hacer, que es el punto número 2, un mapa conceptual en donde yo pueda resumir las diferencias en la membrana plasmática, en la pared, el material genético, o sea, que tenga un esquema general de procariotas para compararlo con los eucariotas, ¿sí? Esto pueden usar cualquier programa que por ahí les permita hacer un mapa conceptual porque es más fácil que hacerlo a mano, qué sé yo, CIMAP, Google, bueno, deben conocer cualquier tipo de aplicación, si no buscan, hay muchas para hacer mapas conceptuales en red y con trabajo colaborativo con el grupo que les toque trabajar, o si no, bueno, lo más sencillo es que compartan un Google Doc, o sea, un documento de Word a través de la carpeta de Drive o un PowerPoint y lo van haciendo entre todos, pero por ahí hay, digamos, páginas en las cuales se pueden construir esquemas muy copados y al ir aportando entre todos, después lo pueden compartir con quien sea, lo imprimen y lo tienen como resumen. Entonces, acá ponemos los parámetros generales y en comparación, en el punto 1, las diferencias de cada uno, y como tercer punto vamos a hacer un esquema de los tipos de nutrición de las bacterias. Si bien sabemos que las 4 grandes clasificaciones, de acuerdo a la fuente de energía y fuente de carbonos es esta, teníamos una clasificación en 4 grupos. Chicos, yo esto no sé dónde carajo puse la imagen que armé antes de editarla, la guardé como JPG, porque se los he pasado en PowerPoint para que lo puedan editar, pero esto es una foto y no encuentro el original para ver cómo cambiarlo. Es más, acá tiene un error de tipeo porque es fotoorganótrofos y no fotoorgabótrofos. Y bueno, tendría que reeditar la imagen, no lo alcancé a cambiar, me di cuenta cuando se lo estaba presentando. Así que tomen esto como modelo. O sea, pueden armar también estos esquemitas a través de un programa en el cual haya trabajo colaborativo o lo arman como cuadritos comparativos o cada uno, pero la idea es que de cada uno de ellos yo pueda extraer cuál es el grupo que la Facu me pide estudiar dentro de los que hacen fotosíntesis oxigénica o anoxigénica y dentro de esos dos saber que hay ejemplos de fotolitótrofos y fotoorganótrofos, de la misma manera que acá vamos a tener a los oxidadores o reductores separados y a estos grupos de arcaea que los clasifican en fermentadores y metanogénicos. Entonces, si hacen bien este trabajo, chicos, si le dedican este tiempo, es un resumen que están construyendo entre todos
El debate entre todos es muy importante porque hay algunos que me dicen, ay no, pero yo prefiero trabajar solo y no lo quiero hacer en grupo. Miren chicos, la propuesta para trabajarlo en grupos es un bien para ustedes. El generar grupos de estudio ahora, a esta altura, y poder con los demás compartir este trabajo, debatir, que uno le agarre y diga, la verdad que estoy, no sé, reatrasada o no he visto esto o estoy re perdida, y otro diga, sí, yo también, mirá, yo leí virus, yo leí bacterias, y que se puedan ayudar entre ustedes. Este trabajo en grupo estaría bueno, hemos fomentado a través de estos grupos, pero la idea es que ustedes vayan formando estos grupos de estudio, incluso aunque estén en la virtualidad. El año pasado, chicos, no tuvieron ni siquiera la oportunidad los chicos de juntarse ni una vez presencial, aún así se armaron un montón de grupos de estudio y se reunían por Meet, pero les sirvió un montón en las instancias de repaso. Así que también es una invitación, por eso los grupos no los van a poder armar ustedes durante estos grupos que vamos a armar esta semana. Yo los voy a armar ahora los grupos a través del Meet. El Meet hace así al azar, como que los mete en un dado y los clasifica a todos donde se les canta, así que ni siquiera es que tampoco los voy a armar yo ni ustedes, sino que los vamos a armar al azar para que nos animemos a ir trabajando entre hoy, mañana y pasado con grupos de trabajito distintos. Yo voy a armar 4 grupos en esta reunión de Meet. Primero les pido a ninguno que se desconecte, porque si se desconectan ahora es como que hace cortocircuito el Meet, los mete en un grupo, los deja en pausa, después no los reordena y es un quilombo. Entonces, primero quédense, y estos 15 minutitos que nos quedan nos van a servir ¿para qué? Yo los divido, registren, vean quiénes están en su grupo y se ponen de acuerdo para ver con quién, cómo van a trabajar. Por ahí se dividen las tareas, por ahí dicen, bueno, nos juntamos en una reunión en Meet hoy a la tarde, o hacemos un grupito de WhatsApp y lo compartimos por ahí, o ponemos un documento, no sé, de Word, un PowerPoint colaborativo en Drive y lo hacemos en grupo. La forma la diseñan ustedes, ¿sí? Ahora, de los grupos que se van a armar ahora, el grupo 1 y el grupo 2, igual se los paso escrito por el chat de WhatsApp, el grupo 1 y grupo 2 van a trabajar con la primera actividad de repaso. Y el grupo 3 y 4 van a trabajar con la actividad 2 de repaso. Eso quiere decir que va a haber la mitad del curso que está trabajando con uno y la mitad con otro. Cuando terminen su trabajo, lo van a subir al grupito de WhatsApp, acá en el grupo 5, para que ustedes tengan también el trabajo de los otros grupos. Incluso yo les voy a compartir en Moodle el trabajo que hacen los demás, como les dije, los demás grupos y no solo el grupo 5, para que ustedes puedan retroalimentarse de ese trabajo grupal, ¿sí? ¿Alguna duda? Porque ahora los divido y se van a quedar hablando entre ustedes y desaparece, digamos, la reunión general. No sé si han trabajado en grupitos alguna vez en Meet. Sí. ¿Sí?